Primeros auxilios, prevención secundaria. Sangrado de nariz. Pasos a seguir. Lo primero que debemos hacer cuando un niño o niña tiene un sangrado nasal es colocarnos los guantes de látex. Luego haremos que el niño o niña mantenga la cabeza recta y apretamos suavemente la parte de la nariz donde termina el hueso para así parar el sangrado. En el caso que no pare el sangrado, se debe colocar una gasa completa sin cortar dentro de la nariz del niño. No debemos colocar algodón, ya que este larga pelusa que puede perjudicar al niño o niña si se le queda alguna pegada dentro de la nariz. Una vez controlado el sangrado, la docente realizará un acta por lo ocurrido y dejará sentado en el cuaderno del niño o niña, escribiendo con detalles lo que sucedió. Fiebre del alumno en el aula. Pasos a tener en cuenta. Si observo que el niño tiene temperatura alta, debo primero ver la ropa que tiene puesta y dependiendo las reglas del jardín, puedo quitarle alguna prenda como un buzo, la campera. No podemos medir la fiebre al niño o niña en la institución, así que se debe llamar a la familia hasta que alguien conteste e informarle la situación sin diagnosticar que el niño pueda llegar a tener fiebre. Debemos como docente anotar todo en el acta, tanto sea lo sucedido como quién es la persona que atendió la llamada, el horario y el número telefónico. Golpe en la cabeza provocando un chichón. Si el alumno se dio un golpe en la cabeza provocando un chichón, debo colocarle hielo. Este mismo debe estar cubierto con un trapo para que dicho hielo no se le pegue y provoque una quemadura. Luego debo llamar a la familia para informar lo sucedido sin diagnosticar. Una vez llamada a la familia, se debe realizar el acta, colocando todo con detalles, la hora, quién es el que atendió el teléfono y si fue necesario o no llamar a la emergencia. ¿Cómo me doy cuenta si debo llamar a emergencias? Como docentes debemos observar constantemente al niño al despertar de la siesta. Por ejemplo, observando sus ojos, las pupilas deben estar iguales y haciéndole preguntas claras y sencillas para ver si éste puede responderlas. Debemos tener en cuenta que los bebés pueden presentar molestias a través de llantos inmotivados, rechazos a la luz, llamado fotofobia, dolor de cabeza, vómitos en chorros. Estos indicios indican que debemos llamar a la emergencia. Golpe con pérdida de conocimiento. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es observar si el niño respira colocando nuestra cabeza sobre la nariz y observando el tórax para ver si éste se levanta. Luego, puedo sentir el pulso del niño o la niña colocando los 3 primeros dedos, no el pulgar, presionando ligeramente con el dedo índice y el anular y apretando con el del medio para así poder sentir las pulsaciones. También debo dar aviso a emergencia y a la familia por lo sucedido, anotando todo detalladamente en el acta. Mientras esperamos a que llegue la emergencia, no debemos tocar al niño o a la niña, solo quedarnos a su lado. Y en el caso de que se despierte, le podemos pedir que toque nuestra mano para ver si siente que lo estamos tocando. También podemos realizarle preguntas simples para que éste pueda orientarse. Cortes en la piel. Pasos a seguir. Lo primero que debemos hacer es colocarnos los guantes. Luego, lavaremos la zona con agua solamente en dirección al corte. Este se llama lavado por barrido. Una vez lavada la herida con agua, puedo desinfectar con jabón blanco o yodo, en donde siempre debo explicarle al niño o a la niña los pasos que realizaré. Una vez desinfectada la herida, puedo realizar una compresión con gasa para parar el sangrado, o si el corte es chico, puedo realizarlo con la mano. Siempre debo usar guantes. En el caso que pare el sangrado, puedo colocar simplemente una curita. Si el corte de la niña o el niño es de más de 1 centímetro, debemos llamar a la familia para informar lo ocurrido,
para luego llamar a la emergencia y finalmente realizar el acta. Datos a tener en cuenta. Si el corte es en el rostro, debemos tener en cuenta que esta zona sangra mucho. Es por ello que si por ejemplo el niño o la niña se corta en la lengua, debemos enjuagar la zona y colocar hielo. Huesos quebrados. ¿Qué debemos hacer? Cuando el niño o la niña se realiza una quebradura, debemos inmovilizar la zona colocando esa parte del cuerpo quebrada en una superficie dura, en ángulo recto. Debemos tener en cuenta que el hueso, al estar desviado, no queda recto. Una vez que tenemos la zona apoyada en una superficie dura, busco una madera o un cartón, en lo posible con solapas a los costados, para realizar un cabestrillo. En el caso que el niño o la niña se haya quebrado la pierna, no debo moverlo. Pero si tengo que trasladarlo a otro lugar, le coloco la pierna en ese cabestrillo para que quede en una superficie dura. Luego de que el niño o la niña tiene en una superficie recta esa parte del cuerpo que se ha quebrado, llamo a las familias para informar lo sucedido, llamo a las emergencias y realizo también el acta anotando todo lo ocurrido. Si dicha quebradura realizó un corte, es mejor no desinfectar la zona para no empeorar la quebradura. Solo debemos vendar. Epilepsia. En primer lugar, debemos saber qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se manifiesta en forma de crisis inesperadas y espontáneas, desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas. Para hablar de epilepsia, hay que haber padecido al menos 2 crisis. Es importante recalcar que los y las docentes no diagnostican, sino que describen la situación del niño o la niña a los adultos responsables y emergencias con detalles minuciosos. Primero, la familia tiene que presentar un certificado que indique la enfermedad del niño o la niña. Entonces, cuando el niño esté teniendo un episodio, se debe despejar la zona alrededor y prestar mucha atención a la duración de la convulsión. Se debe mantener al niño en el lugar donde empezaron las convulsiones sin sujetarlo, pero evitando que se golpee la cabeza contra el suelo, poniendo algo blando debajo. Una vez iniciada la convulsión, no es posible detenerla, por lo que no se debe manipular los miembros del niño o la niña para evitar cualquier movimiento. Tampoco es necesario meter objetos dentro de la boca del niño o la niña. Se debe esperar hasta que cese la convulsión y luego limpiar su boca usando siempre guantes de látex. Cuando la convulsión cese, se debe ubicar al niño o niña en posición lateral de seguridad para evitar atragantamiento de mucosidades o atragantamiento por hipersalivación. Y cuando el niño o niña esté recuperando la conciencia, dejarlo ubicado donde está y evitar que se pare, ya que la convulsión produce mucho desgaste físico. Se puede ir tranquilizándolo con palabras suaves y contención. Luego, se le podrá analizar al niño o la niña preguntas simples y sencillas acordes a la edad, como ¿cuál es tu nombre? O ¿cuántos años tenés? También la docente debe verificar la movilidad y la fuerza que el niño posee luego de la convulsión, haciendo por ejemplo que apriete su dedo con mucha fuerza. Después se activará el protocolo de llamar e informar a la familia del niño o la niña. Aclaración: si el niño o la niña sí padece de epilepsia, solamente informar a la familia, ya que si se activara el protocolo completo cada vez que sucedieran los episodios se estaría atentando contra el derecho a la educación. En cambio, si el niño o la niña no padece de esta enfermedad, se debe activar el protocolo completo, llamando al familiar, describiendo la situación sin diagnosticar y llamando a la ambulancia, describiendo tiempo de convulsión, reacción del niño o la niña y síntomas posteriores. Por último, se realizará el acta, dejando constancia de lo sucedido, es decir, las llamadas realizadas, los síntomas previos y posteriores a la convulsión del niño o la niña e inclusive tiempos y horarios lo más exactos posible. Crisis epilépticas. Las crisis epilépticas por sí mismas no son una epilepsia, sino que son un síntoma o trastorno motivado por múltiples causas que producen irritación y funcionamiento anormal transitorio de las neuronas. Depende de dónde esté ubicado ese grupo de neuronas, va a ser el tipo de crisis. Crisis epilépticas focales
Son aquellas en las que la descarga epiléptica comienza en una zona reducida de la superficie del cerebro, por lo que el niño o la niña estará consciente y la crisis epiléptica durará varios segundos. ¿Qué pasos seguir ante una crisis epiléptica focal? En primer lugar, es importante que la docente observe al niño o la niña y le pregunte si está sintiendo algo extraño, ya que las crisis focales se identifican según sus manifestaciones principales llamadas auras epilépticas, que son imperceptibles para un tercero. Estas son sensitivas, por ejemplo, un hormigueo intenso en una parte del cuerpo que puede o no extenderse de forma progresiva. Visuales, por ejemplo, produciéndose visualización de luces o alucinaciones visuales durante poco tiempo llamado fotopsias. Olfativas, por ejemplo, sintiendo un mal olor alrededor llamado cacosmia. Auditivas, por ejemplo, oír sonidos o zumbidos llamados acúfenos. Y gustativas, por ejemplo, sensación de mal gusto en la boca o un gusto en especial. Si el niño o niña no logra comunicar lo que le sucede, se procederá a sujetarlo de forma tal que se evite algún tipo de caída y se apartará al niño a un lugar tranquilo y silencioso para no exponerlo al estímulo que produjo la crisis. Luego, se podrán realizar preguntas sencillas acordes a la edad del niño o la niña. Se activará el protocolo llamando a un adulto responsable del niño o la niña y a su vez llamando a emergencias. A ambos se les describirá lo sucedido detalladamente teniendo en cuenta que no se debe diagnosticar. Y por último, realizar un acta en el que se especifique todo lo ocurrido. Crisis epilépticas generalizadas. En este tipo de crisis, la descarga epiléptica afecta al mismo tiempo a toda la superficie del cerebro, por lo que el niño o la niña no tendrá conciencia de lo sucedido. Destacaremos los dos tipos más comunes en la primera infancia. Crisis generalizada de ausencias. El niño o la niña permanece absorto e inmóvil con el conocimiento perdido y con la mirada fija durante varios segundos. Este tipo de crisis epiléptica se tolera bien, pero tiene tendencia a repetirse con mucha frecuencia, a veces varias en el día, por lo que pueden producirse fallos de atención y aprendizaje en el niño o la niña. Pasos a seguir. En primer lugar, la docente deberá identificar estas ausencias en el niño o la niña a lo largo de las clases. Cuando se hayan observado reiterados momentos de ausencias, se debe comunicar a la familia lo que la docente observa en clases. Es importante destacar que la docente no debe diagnosticar, sino que al momento de informar al adulto responsable le detalle las acciones del niño o la niña y recomendar que lleven al niño o niña a emergencias. No olvidar recalcar el tiempo estimativo de la ausencia. Por último, se realizará el acta en el que se deja constancia que se le avisó a la familia lo que ocurre en clases con el niño o la niña. Crisis generalizada tónico-clónica. Se produce una pérdida brusca del conocimiento que motiva una caída al suelo si se está de pie. Cuando cae, el cuerpo del niño o la niña aumenta el tono muscular, sobre todo en músculos voluntarios como brazos, piernas, mandíbula y realiza movimientos asimétricos con fuerza no regulada. En general, se produce un grito epiléptico que se debe a la contracción de las cuerdas vocales. La crisis tónico-clónica suele durar varios minutos. Pasos a seguir. En primer lugar, la docente debe despejar la zona rápidamente y prestar atención al tiempo de convulsión. Se debe mantener al niño o niña en el lugar donde empezaron las convulsiones sin sujetarlo, pero evitando que se golpee la cabeza contra el suelo. ¿Por qué no se debe sujetar al niño o niña? Porque sus músculos están tensionados y un mal agarre puede ocasionar una lesión. Cuando la convulsión cesa es cuando los músculos del niño o la niña se relajan nuevamente. Entonces se debe ubicar al niño o niña en posición lateral para evitar atragantamiento de mucosidades o atragantamientos por hipersalivación. También puede ocurrir que el niño o niña pierda el control de esfínteres. Si el niño o niña se muerde la lengua y sangra, la docente se debe poner guantes de látex y se le puede dar al niño agua para enjuagarse, helado de agua o gelatina para parar el sangrado. Cuando se sienta mejor, dejarlo ubicado donde está evitando que se pare, ya que la convulsión produce mucho desgaste físico. Luego se le podrán realizar al niño o la niña preguntas simples y sencillas acordes a la edad.
También la docente debe verificar la movilidad y la fuerza que el niño posee luego de la convulsión, haciendo por ejemplo que apriete su dedo con mucha fuerza. Llamar al adulto responsable y a emergencias, describiendo lo sucedido detalladamente y sin diagnosticar. También se puede trasladar al niño o niña cuidadosamente a un lugar tranquilo y en silencio. Por último, y luego de haber actuado, se debe realizar un acta en el que se deje detallado lo sucedido. Asma. ¿Qué debemos hacer? Debemos primeramente pedir a la familia que nos dé un certificado médico para así saber si el niño o la niña sufre de asma. Para darnos cuenta que el niño está teniendo un ataque de asma, debemos reconocer la crisis asmática. En esta se escucha una boqueada, un silbido. A su vez, el niño tiene problemas de respirar y se agita para poder hacerlo. En este caso, nosotras como docentes debemos mantener la calma y hacer que el niño también se quede tranquilo. También podemos pedirle al niño que respire por la nariz y exhale para mantener la calma. Los niños y las niñas al ser pequeños no pueden utilizar por sí solos el PAF, por lo que se debe llamar a la familia para administrar dicho elemento. Y luego realizaremos el acta anotando todo lo ocurrido y especificando quién de la familia se acercó a la institución. Cuerpos extraños en la cavidad corporal. Pasos a seguir. Cualquier objeto que se incrusta en el niño o niña no se quita y se traslada de esa manera con el mayor cuidado posible. Cuerpo extraño en la nariz. Si el objeto no está profundo, pedir al niño o niña que suene su nariz. Si es un niño menor a 3 años, ayudarlo a sonar su nariz. Si el objeto no sale, no insertar ningún elemento dentro de la nariz del niño o la niña, ya que puede ocasionar lesiones o que el objeto ingrese más profundo. Llamar al adulto responsable del niño o la niña y cuidar que no meta su mano dentro de la nariz. Llamar a emergencias. Realizar el acta dejando constancia de lo ocurrido. Cuerpo extraño en el oído. Pasos a seguir. No insertar ningún elemento dentro de la oreja. No sacudir la cabeza del niño o la niña. No meter líquidos dentro del oído. Llamar al adulto responsable del niño o la niña. Cuidar que el niño o la niña no meta su dedo dentro de la oreja. Llamar a emergencias. Y por último, realizar el acta para dejar constancia de lo ocurrido. Cuerpo extraño ingerido. Pasos a seguir. Aclaración. Si el niño o la niña no puede toser, llorar, hablar y sus labios se ponen de color violeta azulado, se deben realizar los siguientes pasos. En menores de 5 años, inclinar la cabeza y el tórax hacia adelante, sosteniendo el pecho con una mano. Luego, entre las escápulas, es decir, los 2 huesos que se encuentran en el nivel superior de la espalda, dar golpes secos con el talón de la mano 5 veces. Si no se expulsó el objeto, se realizará la maniobra de Heimlich de la siguiente manera. Arrodillarse detrás del niño o la niña ahogada, de manera que el cuerpo queda a su misma altura. Buscar en la línea media del pecho, en donde termina el esternón, una zona sensible y que se hunda al tacto. Allí, con la mano puesta en forma de puño, apoyar el pulgar contra la zona. Por último, con la otra mano libre, se envolverá el puño y se realizará presión de manera ascendente. ¿Cuántas veces se debe realizar este procedimiento? La maniobra de Heimlich la aplicamos hasta que el niño o la niña expulse el cuerpo extraño. Si el objeto sigue trabado, se llamará a emergencias inmediatamente. Luego, se llamará al adulto responsable y si éste lo requiere, llevará al niño a emergencias. Por último, se realizará un acta para dejar asentado lo sucedido y la maniobra que se tuvo que utilizar. Cuerpos extraños ingeridos, lactantes. Ubicar al bebé boca abajo sobre el brazo. Se sostiene la cabeza agarrándolo por su cara, tratando de no obstruir las fosas nasales ni los ojos. La cabeza debe estar más baja que el resto de su cuerpo. Con el talón de la mano, darle 5 golpes ubicados entre las escápulas, es decir, los 2 huesos que se encuentran en el nivel superior de la espalda. Si el objeto aún no ha sido expulsado, se realizará la maniobra de Heimlich adaptada a lactantes.
Se volteará el bebé boca arriba sobre el brazo de la otra mano libre. La cabeza debe seguir estando más baja que el cuerpo. Se buscará en la línea media del pecho, en donde se ubica el esternón, una superficie ósea. Allí, con 2 dedos, se realizarán 5 compresiones en dirección a la cabeza. ¿Por qué se realiza la maniobra en la superficie ósea? Porque se corre el riesgo de provocar lesiones en el tubo digestivo del bebé si se presiona en la boca del estómago. Luego, se abrirá la boca del bebé y se retirará el objeto si se puede ver y está suelto, ya que podríamos ocasionar que el cuerpo extraño ingrese más profundo. En caso de que no se observe el objeto, volver a realizar la maniobra desde el paso número 1. Si el objeto no ha salido luego de varias maniobras, llamar a emergencias inmediatamente. Se llamará también al adulto responsable del niño o la niña. Y por último, se realizará un acta en el que se deje constatado las maniobras realizadas y las llamadas a los adultos y emergencias. Intoxicación por ingestión de químicos. Es importante disponer de la información sobre el tipo de tóxico ingerido. Para eso, se debe recabar la información del tóxico a través de la etiqueta del envase. También se puede llamar al servicio de información toxicológica. Se debe saber también el tiempo transcurrido desde que el niño o niña consumió el producto. Llamar a emergencias inmediatamente y al adulto responsable del niño o la niña. Luego, lavar con agua y jabón las manos, cara y partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el producto. Se puede neutralizar el tóxico siempre dependiendo de qué producto sea, proporcionándole al niño o niña leche, agua o causar el vómito también puede ser efectivo, siempre y cuando no sea un producto corrosivo. Por último, cuando el niño o niña haya sido trasladado por emergencias, se realizará un acta dejando constatado lo ocurrido. Quemaduras. ¿Qué hacer si un niño se quema? Cuando el niño se quema con algún artefacto caliente, lo primero que debemos hacer es colocar esa parte del cuerpo que se quemó en agua fría. En el caso que el niño o la niña se haya quemado en la cara, debo llamar inmediatamente a la emergencia y a la familia para anunciar lo sucedido mientras voy redactando el acta. Datos a tener en cuenta. El aloe vera, la manteca, el dentrífico no son convenientes para colocarlo en una quemadura y el hielo tampoco, ya que puede empeorar dicha quemadura. También es importante tener en cuenta que las ampollas no se deben pinchar, ya que sirven para regenerar la piel y a su vez tampoco debemos tapar o cubrir esa quemadura. En el caso que se produzca un incendio en el jardín, debemos pedirle a la niña o al niño que se tire al suelo y que ruede mientras nosotros le colocamos una manta encima. Electrocución. Pasos a seguir. En caso de observar al niño o niña electrocutada y en contacto con la corriente, se realizarán los siguientes pasos. Primero, intentar cortar la corriente si ésta es accesible y no está mojada. De no ser posible el paso anterior, separar al niño del contacto de la corriente teniendo en cuenta que se debe utilizar algún elemento aislante y seco, como la madera o como una prenda de vestir, como una bufanda o con las zapatillas puestas y con cuidado se puede empujar al niño o niña. No se debe tocar directamente con las manos al niño o niña electrocutado. Se debe llamar al adulto responsable y luego llamar a emergencias inmediatamente, ya que no se sabe el daño interno que se ocasionó en el niño. Por último, realizar el acta para dejar por escrito lo ocurrido. En caso que haya sido un contacto indirecto con la corriente, se realizará lo siguiente. Primero, alejar al niño del sitio en donde le dio corriente. Llamar al adulto responsable del niño o la niña. Se debe llamar a emergencias, ya que a pesar de que el niño esté bien y consciente, no se sabe qué daños internos pudo haber hecho la corriente. Por último, realizar el acta para dejar por escrito lo ocurrido. Siempre es más seguro proteger los enchufes o tenerlos fuera del alcance de los niños. Presión baja. Pasos a seguir. En primer lugar, sentar al niño o la niña en el suelo. No sentarlo en una silla, ya que podría caerse y lastimarse.
Tampoco hay que trasladarlo caminando hacia otro lugar, ya que podría desmayarse. Si el niño o la niña está consciente, darle para comer cualquier alimento ultraprocesado como papas fritas o Coca-Cola, ya que todos contienen sal y así se levanta la presión. En cambio, si el niño o la niña está inconsciente, se debe poner debajo de la lengua un poco de azúcar y quedarse junto al niño hasta que recupere la conciencia. Luego, se le pueden hacer preguntas simples y sencillas acordes a la edad, tales como ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Y entretenerlo para que no se levante de golpe. Cuando el niño o la niña ya se encuentre mejor, dejar que se levante, pero siempre con ayuda de la docente. Luego llamar al adulto a cargo del niño y llamar a emergencias. Por último, se realizará el acta describiendo todo lo realizado, incluso quién de la familia contestó la llamada y en qué horario.